En los registros akáshicos está muy de moda, es una técnica que tiene su tiempo ya, tiene como 40 años en realidad. Registros akáshicos gracias Laura, todo bien. Los registros akáshicos se leen desde el principio de los tiempos. La técnica, porque los registros akáshicos son los archivos del alma, la técnica que se llama registros akáshicos sí tiene 40 años más o menos de estar en plaza o de haber sido canalizada o creada, que es lo que más se conoce ahora, porque es como el primer acercamiento que tienen las personas que están iniciando, o no, el primer acercamiento que se tiene muchas veces con ser canalizador, con recibir información de otros planos. Como en su momento el Reiki ofició como puente o como primer encuentro con las energías, con ser terapeuta, con pasar energía a través de las manos, el Reiki para muchos, me incluyo, fue la primera técnica que aprendimos de imposición de manos. Después uno va desarrollando, Agustín, ¿cómo estás? Después uno va desarrollando lo propio y va transmitiendo también su particularidad, porque cuando uno se inicia en Reiki, yo a los 2 o 3 meses de iniciarme en Reiki ya sentí que lo que pasaba por mis manos no era Reiki, era otra cosa más que tenía más que ver con mi alma, que tenía más mi impronta de energía sanadora, y eso es así para la mayoría, que tienen su propio impulso de ser sanadores. Bueno, los registros akáshicos lo que tiene de interesante es eso, que es el primer canal que se puede activar, o el más accesible, o el que está más al alcance de activar para recibir información de nuestra propia alma, de los registros de nuestra propia alma, que después eso depara o nos dirige o nos apertura a otros canales propios que al activar empiezan a ser más, empezamos a ser más conscientes con el contacto con esos planos, con esos nuestros canales. Nosotros, el ser humano tiene 13 canales de posibilidades de canalizar. Los registros akáshicos es uno de ellos. Los registros, bueno, hay mucha información. Yo le voy a dar cortito nomás la definición que yo tengo o que yo manejo, porque información de registros hay mucha, muy buena y por todos lados en la red. Los registros akáshicos son los archivos del alma, es la fuente la fuente de información, por decirlo de alguna manera, de información y de coordenadas, desde donde la realidad que vivimos nosotros toma forma. La realidad que nosotros vivimos, si bien es física, es material, la información para tomar forma la saca de unos archivos, de lo que son los archivos del alma, que nosotros llamamos los registros akáshicos. Acá ya es del alma y registros que son los archivos. O sea, en términos más concretos para nosotros, para las personas, sería todas las experiencias de vida del alma, todas las experiencias de recorrido de nuestra alma, desde cada acción, cada decisión, cada pensamiento, cada aprendizaje, que eso es más importante, y las habilidades, los dones, todo, están guardados en esos archivos. Esos archivos son del alma. Cada ser vivo, cada experiencia de conciencia viva tiene sus propios registros. El planeta tiene sus registros, las personas, cada uno tiene sus registros, los animales tienen sus registros. Como especie, cada uno como especie tienen por especie unos registros que van aprendiendo todos juntos, y después cuando uno particularmente de los que están más cerca de nosotros, que están más cerca del ser humano, evolucionan individualmente, ahí pueden generar sus propios registros individuales y empezar a encarnar en instancias más separadas porque todos los animales tienen un alma en común. Los perros tienen una única fuente álmica y de registro, que es toda la raza, es toda la especie como animal tiene su registro. Entonces, leer los registros podemos leerlo de lo que sea, de lo que sea, de un lugar, de una sociedad, de un país. Todo va generando registros, archivos, parámetros, patrones, se guardan en geometría, se guardan en número. Nosotros cuando abrimos esos archivos, los maestros que se encargan, que son los guardianes de los registros, que se encargan de darnos esa información, nos la transmiten de una forma entendible para nosotros, o nosotros la traducimos a una forma entendible en el lenguaje, en qué transmitir y en cómo contarlo. Pero todo tiene su registro y su archivo que se puede consultar. ¿Con qué fin? Porque, como decía al principio, ¿cómo estás? Como decía al principio, cada lector de registros tiene su propia impronta, ¿no? Es como que
depende de lo que cree, depende en qué cree, hasta dónde va su conciencia, cómo maneja los planos superiores, todo tiene su propia impronta, como si bien los registros son únicos, la forma de leerlos y de interpretarlos es variada, cada lector tiene su propia forma de interpretarlos, que esa es la parte en la que uno sintoniza con otros, y con unos sí y con otros no. Eso es normal, eso sucede porque cada lector tiene su forma de interpretarlo, sus creencias. Hay lectores que saben cómo funcionan los planos superiores y hay lectores que no. Simplemente bajan la información, que es muy importante, ¿no? Pero simplemente bajan la información al plano terrenal de la persona. Entonces, a mí lo que me gusta, yo lo que siempre cuento en las lecturas, cuando me vienen a consultar o cuando doy el curso de registros, lo que yo siempre comento es que para mí es fundamental darle una intención y una dirección terapéutica, de tomar conciencia, que no sea meramente información. La inmensa mayoría de las personas, me incluyo, puede que no sepamos qué hacer con la información que recibimos o la usemos mal. Hola, Mari. Marita, ¿cómo estás? O que la interpretemos mal, significa que a veces lo que nos dicen lo procesamos de manera que no es tan productiva para los pasos evolutivos que tenemos que dar. Pongo un ejemplo, hay lecturas que son muy positivas, muy alentadoras, y que todo va a ir bien y que todo va a funcionar y que te va a salir esto y te va a salir lo otro. Por ejemplo, hay personas que lo encaran así, y hay cierto tipo de personas que, si no tienen un recorrido interior, un desarrollo o un entendimiento para acompañar eso, se les dice eso y puede generar una falsa ilusión o sensación de que todo va a ir bien a pesar de lo que yo haga, o haga lo que haga va a salir todo bien. Eso no es verdad. De hecho, que uno haga una lectura de ese tipo y que eso se cumpla en la vida de cada uno tiene que ver con lo que cada uno haga, con los pasos que dé, con lo que se anime, con las decisiones que tome. Eso es un potencial futuro, porque los registros tienen toda la información del pasado completa, el presente completo y un potencial futuro. El potencial futuro es porque el futuro en este plano lo vamos creando con cada paso y cada decisión que tomamos. Entonces, un potencial futuro es que desde nuestra configuración karmática, desde nuestra alma, está convocado un escenario evolutivo, está convocado una serie de desafíos que vamos a afrontar, personas que vamos a conocer, como ciertas cualidades y dones que se van a despertar en determinados años o en determinados momentos de nuestra vida, pero todo eso está ofrecido como un potencial. Depende de las decisiones que yo tome, si sintonizo con eso o no, porque yo por ejemplo, tengo un camino que tomar y tengo tres posibles caminos tres posibles desenlaces o rumbos frente a esa decisión que tengo. Si yo tomo se abren otros tres, si tomo otros tres, y si tomo otros tres. Y no tiene nada que ver con los otros, o sea, si bien se parecen porque la configuración de uno es la misma, a lo que nos puede llevar es algo muy diferente. Entonces, yo no encaro jamás una lectura de registro para leer el futuro, ni para preguntar qué va a pasar con esto, qué hago con esto otro. Eso no, yo no lo encaro así, y es mi criterio. Un lector que les dice a una persona qué hacer, para mí es una intromisión que no corresponde a la hora de una lectura, de una canalización o de una terapia. ¿Se le puede aconsejar? Claro que sí. ¿Se le puede dar una visión más amplia o mostrarle un camino potencialmente, o mejor dicho, neutralmente sano? Sí, eso yo lo hago todo el tiempo, pero decirle qué hacer, no, porque la persona ejecutaría como una orden lo que se le brindó, porque confía en el lector, porque confía en la fuente de la información, ejecutaría lo que se le dijo como una orden, y no hay el aprendizaje que la persona necesita tomar como responsabilidad de: yo decidí esto. Sí, con toda la información que me abrió el lector, con toda la información que salió de mis registros, pero yo lo decidí. Eso es muy importante, eso es fundamental para el crecimiento y el desarrollo, porque uno aprende, todos aprendemos con nuestra propia manifestación, con los pasos que damos, no aprendemos con la información que recibimos. Yo leo un libro y mi mente entiende cosas nuevas, mi conciencia se abre a cosas nuevas, pero yo lo voy a hacer registro de mi alma, el aprendizaje, cuando yo accione o tome las decisiones y accione y camine en mi vida con esa intención o con esa nueva impronta que aprendí que es posible. Un libro me puede abrir, un terapeuta, un libro me puede abrir un entendimiento de que, mirá cómo puedo hacer esto, mirá la visión de esto, qué bueno, pero hasta que yo no lo hago de esa manera, yo no hago el aprendizaje, mis emociones no cambian, por ende
todo mi recorrido para arriba, álmico, mi ser, mis desafíos karmáticos, todo eso se resuelve o se encamina o se transforma el karma en dharma con mis acciones. O sea que yo voy a aprender de lo que yo manifiesto. No voy a aprender de lo que alguien más hizo y que ya sabe que es efectivo. No, lo voy a aprender cuando yo lo ejecute o lo compruebe de que para mí también es efectivo. Vieron que está muy de moda los mentores o los que tienen las 3 claves para esto, 5 claves para esto. Es como si todos tuvieran la llave mágica para que las cosas funcionen. Y es muy particular, es individual. Si bien hay algo que es, como decirlo, general, que son estas personas que conocen ese tipo de cosas que funcionan, métodos, ahí va, métodos armados que funcionan, es porque siguen las leyes, respetan las leyes universales. Pero ese método aplicado a cada caso y a cada persona puede ser diferente. Entonces, cuanto más amplio, más, como decir, más general sea un método, puede que funcione a más personas, pero no nos va a funcionar a todos. Entonces, yo lo que tengo que hacer cuando aprendo algo de un mentor, de un lector de registros, de un terapeuta, es llevarlo a mi sentir, llevarlo, procesarlo. Si es una guía para la apertura de mi entendimiento, para accionar de mi mejor manera para mi aprendizaje, exacto. Es una guía, exacto. De hecho, la terapia, que yo brindo terapia canalizada, que se abre muchísima información del trasfondo de lo que la persona está transitando, del para qué, de cuál es el aprendizaje de eso, también es una ayuda, una guía y una ayuda. Nunca es la resolución. El terapeuta nunca es el que te sana. Uno puede hacer movimientos de transformación o de expansión de conciencia a raíz de los movimientos que se permite hacer cuando el terapeuta le abre conciencias de que algo es posible cuando la persona todavía no lo sabía, pero es su propia energía, su propia conciencia que hace el movimiento. Y eso como lectores de registro lo tenemos que tener muy claro, porque podemos incurrir a veces en la falta de decir qué hacer, ¿qué pasa? Hay un detalle que no quiero entrar a profundizar mucho y mucho menos meterme con colegas lectores, no es mi intención, pero hay muchas veces que interpretamos una información de acuerdo a nuestras creencias. María, ¿cómo estás? Interpretamos la información de acuerdo a nuestras creencias como lectores, y eso puede ser es muy delicado porque no tengo por qué yo entender lo que estoy recibiendo o lo que estoy transmitiendo. Lo único que tengo es que asegurarme de que mi escucha es pura, de que mi mente no interfiera, de que mi interpretación no interfiera, mi ego no interfiera, mi personalidad, mi ego en cuanto a mi personalidad no interfiera en la lectura, o lo menos posible, en el sentido de que la persona viene con una inquietud que responde a su recorrido de vida y a lo que necesita aprender. Yo eso no lo sé. No sé lo que esa persona vivió y no sé lo que esa alma tiene que aprender. Por ende, yo no sé cuál es la respuesta adecuada, pero sí, cuando pregunto como lector de registros, recibo la información pura y exacta como la persona la necesita digerir. Que cada uno ponga su impronta, porque, por ejemplo, no es lo mismo un lector que hable en español que un lector que hable en inglés, no es lo mismo un lector hombre que un lector mujer, es inevitable esa parte. Pero lo que sí es evitable es interpretar desde nuestras creencias la información que se está abriendo y brindarla de la forma más pura posible hacia la persona. Por eso yo decía que al consultante, ¿no? Por eso yo decía, inclusive cuando en este primer curso, en el curso que voy a dar de primer nivel, se enseña a cómo abrir nuestros propios registros. De hecho, se empieza por la parte más difícil, porque obvio que abrir los registros a otras personas es difícil, no interpretar, no poner interpretaciones, confiar en lo que uno escucha, confiar en que como lo escucha es como lo tiene que transmitir. Eso es un desafío de todo canalizador o de todo lector. Pero cuando uno se lee sus propios registros, hay muchas más trabas inconscientes, obstáculos para que esa información llegue, que uno no los ve, justamente porque son inconscientes. Entonces, diría que es lo más difícil leerse registros a uno mismo. Por eso uno tiene que estar centrado, estar conectado, yo hago un movimiento cuando me voy a conectar o cuando voy a preguntar algo para mí, ya sea a mis registros o a mis guías, a quien sea. Yo lo que hago es como corro la mente. Yo hago este gesto porque corro la mente, la saco de que esté funcionando en primera plana, de que esté procesando la información que se abre. Yo voy a escuchar y a escribir lo que a mí me llega. Después lo voy a leer con una intención de entenderlo, de comprenderlo o de saber la información que se abrió. Pero nunca voy a ir interpretando
a medida que voy escribiendo, porque si no mi misma mente lo va a frenar. Mis miedos inconscientes van a frenar esa información. Entonces, cuando uno se abre registros a uno mismo, es la parte más difícil. La parte más difícil, animarse a escuchar información que lo va a desafiar, que en realidad te va a abrir más preguntas, capaz, que te va a dar algunos miedos, que te va a dar algunas perezas, porque se pueden abrir objetividad y sinceridad. Exacto, Mary, sí, es lo más importante y es lo más difícil. Yo cuando atiendo o cuando enseño, yo lo transmito como que uno tiene que ser neutro, lo más neutro posible, que a veces se confunde a veces con un poco de frialdad, porque uno no se conecta, no empatiza emocionalmente. Si yo me mantengo neutro, yo no hago interpretaciones y mi personalidad y mis emociones, sobre todo, no se disparan para ningún lado. Ni se disparan con suma alegría cuando la persona me está contando algo bueno, ni se disparan en suma tristeza cuando me está contando algo malo. Porque si yo estuviera en ese vaivén de emociones, me es muy difícil escuchar la información que le tengo que brindar. Eso no quita que uno no sepa que la situación que está viviendo la persona es difícil, claro que lo sabemos, pero si empatizamos desde el emocional, el recibir la información que llega de nuestros planos superiores de manera pura se hace más difícil porque las emociones nos empiezan a interferir en una escucha pura. ¿Por qué? Se disparan las emociones, se disparan los sentimientos, se dispara el mental procesando, queriendo comprender o mitigar todo eso que se disparó, entonces todo ese funcionamiento nos hace barullo y ruido y cubre o tapa en volumen a veces la información que viene de arriba. Cuando uno está canalizando, cuando uno pregunta, tiene que hacer la pregunta y quedarse en silencio completo, lo más posible, ¿no? En silencio completo, y ahí que llegue la información y la brinda. Eso es una práctica, eso se practica. Hay personas que ya tienen esa impronta o que les resulta más fácil que otras, pero no importa, porque en realidad cuando uno accede a un curso o se inicia como lector de sus propios registros, después la clave es la práctica de esa escucha en silencio, de que yo siempre digo, les comento a mis alumnos, ustedes escuchen y escriban, no importa lo que estás poniendo, qué vas a hacer con eso, cómo lo vas a poner en práctica, cómo lo vas a poner en marcha, cómo lo vas a implementar, porque si ya empezás a pensar cómo lo vas a hacer, aparecen todos los miedos y las proyecciones de cuán difícil es eso que estás escuchando, cuando en realidad lo importante es que lo recibas primero, inclusive puedes hasta cerrar el cuaderno, lo que sea, y al rato o al otro día retomar y leer como si alguien más te lo estuviera diciendo. Entonces no es tan fácil recibir información para uno mismo por los miedos y las trabas que uno tiene inconscientes que frenan la llegada de la información. Pero, como les decía, la mejor forma, a mi criterio, de usar los registros akáshicos es eso. Igual, de la misma manera que nosotros en Trinidad de la Luz, Marita, me preguntas, ¿también te pueden llegar símbolos? En realidad los registros te pueden llegar, la información de los registros te puede llegar de muchas maneras. En sensaciones, en intuiciones, en impulsos, en símbolos, en imágenes o en palabras como decirlo, en sonidos de palabras conocidas de que uno escucha como si fuese su propia voz en la mente, pero sabe que la información no la está generando uno. Gaby, ¿cómo estás? Que no la está generando uno mismo la información. Entonces, ¿por qué llegas de diferentes maneras cuando la información es la misma? La información que habita en el registro es única, solo que tiene muchas maneras de ser transmitida porque depende de la impronta del lector. Hay canalizadores o lectores que son más visuales, más auditivos, hay lectores que escuchan la información y la pueden poner en palabras, hay lectores que complementan eso con imágenes, que siempre digo, la imagen tienen que describirla, no interpretarla, describirla. Hay lectores que conectan con seres desencarnados más fácil que otros, porque eso también es un recorrido de cada alma. Cada alma trae su impronta de cómo procesa la información que recibe de sus propios planos superiores, que son los planos que están en contacto con la información de los registros. Lo que les decía entonces es que para mí la mejor forma de utilizar los registros o cualquier terapia de canalización como las que hacemos en Trinidad de la Luz, los tres, de diferentes maneras, pero los tres canalizamos, para mí es igual, de la misma manera que se canaliza, se utiliza la información de los registros. Es para tomar conciencia de la información que se abre, nos tiene que abrir a ser más conscientes del para qué y del por qué, y el para qué de lo que nos está pasando. Ser más conscientes nos hace poder ser más responsables, nos permite
acercarnos al aprendizaje. Tuve que leer porque no me acordaba la palabra, no me salía. Tiene que acercarnos al aprendizaje. Eso es lo más importante. Cuando uno hace un camino interno, interior, cuando hace un camino espiritual, cuando uno hace terapia, va a terapia, ¿no? Cuando uno hace cursos o lee libros, lo más importante es que todo eso nos acerque a cada vez de forma más consciente y clara al aprendizaje que eso tiene en nuestra vida. Hay veces que nosotros complicamos mucho los procesos. No, porque fíjate cómo lo resuelvo, y esto y aquel, y lo que hago, y lo que voy a hacer, y va a afectar a este, y va a afectar al otro, y no sé si me animo. Y simplemente el aprendizaje en todo eso es animarse a tomar una decisión. Punto. Es muy difícil a veces porque de hecho por eso tenemos ese desafío, ¿no? Pero el aprendizaje simplifica el desafío, simplifica la realidad, simplifica el problema. No lo resuelven, o sea, no es que lo resuelva inmediatamente, o a veces sí, no es que lo resuelva inmediatamente, sino que lo simplifica, porque nosotros le damos mucha vuelta o lo profundizamos demasiado, o a veces lo pensamos, lo razonamos y lo procesamos mentalmente tanto que nos vamos alejando de la simpleza que eso tiene. La simpleza que eso tiene, bueno, ¿qué tengo que hacer con esto? O qué tengo que decidir frente a esto, o cómo obrar, cómo accionar. Eso es fundamental. De hecho, si nos animáramos a tomar las decisiones de accionar distinto como venimos accionando en nuestra vida frente a cada desafío que se nos propone, no precisaríamos terapia, o muy poca, porque con nuestras mismas decisiones, con nuestros mismos pasos en la vida, nos iríamos enseñando e iríamos haciendo los procesos de sanación que necesitamos hacer. Pero esos son los grandes desafíos que tenemos en los pequeños, o a veces no tan pequeños problemas en la vida. Ese es el desafío grande que tenemos. Los registros akáshicos lo que nos permite es tener información más amplia desde nuestra alma de por qué estamos viviendo eso. Y cuando digo por qué, no es solo la explicación mental, sino el para qué. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, porque en esto vos es importante que aprendas esto, que tomes en cuenta esto, hay veces que una situación inmensamente injusta o dolorosa que vivimos en nuestra vida, sobre todo de niños o en los primeros años en la juventud, lo que nos está invitando hoy no es más difícil o más complicado que perdonar. Ahora, llegar a perdonar realmente de corazón y liberarnos de esa carga, es por ahí la tarea más difícil, pero es simple. Entonces los registros, cuando yo los abro, a mí me gusta hacer, yo soy partidario de hacer la información tangible, concreta. Bueno, ¿cuál es el aprendizaje? Acercarte al aprendizaje de lo que eso te está brindando o lo que te está trayendo. Simple, sin complicarlo demasiado. Hay personas que tienen mucha conexión sutil, mucha conexión con los planos superiores. Cuanto más información abren, a veces más se marean. Entonces, les digo porque a mí me pasó muchos años. Todos mis primeros años, hasta los 20 y pico, hasta los 30. Yo era tan sutil y tomaba tanta información de mis planos superiores en cuenta que no sabía ni cómo caminar, cómo transitar eso en mi vida cotidiana, en mi vida terrenal. Y después, con ayuda de mis hermanos y de terapias y de cosas que fui aprendiendo, fui entendiendo que es más simple. Está buenísimo tener esa información porque entendemos, somos conscientes de la dimensión que tiene esta realidad, del alcance que tienen las decisiones que tomamos. Pero el aprendizaje es simple. ¿Qué querés? ¿Cómo lo querés? Bueno, hacelo. Saber lo que uno quiere, saber lo que uno es, saber lo que uno quiere y animarse a manifestarlo, en eso se puede decir que está todo el proceso de sanación. Graciela, ¿cómo estás? En eso está todo el proceso de sanación incluido. Siempre y cuando nos animemos a hacer el recorrido completo, porque en cualquiera de estas instancias que nombré, fueron 3 o 4, ¿no? Saber lo que uno es, saber lo que uno quiere y animarse a hacerlo. Y la cuarta es sostenerlo en el tiempo, llegado el caso. Hola, Graciela. Sostenerlo en el tiempo, esa manifestación, en esas cuatro instancias es donde nos trancamos, gracias Mary, es donde nos trancamos más. Quiero decir, los desafíos están ahí, no importa qué instancia, pero no es más difícil que eso. Si todos supiéramos cómo hacer de la vida nuestra lo que queremos que sea, sería una pavada, ¿no? Sería fácil o no precisaríamos terapia o ayuda. Bueno, la precisamos, pero tampoco es lo más determinante, ¿sí? La ayuda tiene que ser muy puntual. Insisto, esto siempre hablo desde mi experiencia. Yo con esto no intento
influir o pasar por encima del concepto de otros terapeutas, porque cada terapeuta, cada guía, cada mentor, cada guía espiritual, cada persona que acompaña a otros, tiene su propia impronta y su propia tarea. Bueno, la mía no se trata de acompañar por largos periodos de terapia a las personas, sino hacer una transformación profunda y rápida, y que la persona después siga con su proceso y con su vida en sus manos, pudiendo manifestarse de otra manera. Por ende, pudiendo estar más tranquila, más en armonía, más feliz, más conectada con la abundancia. En realidad, conectado con la abundancia significa hacer todo lo que queremos y poder lograr todo lo que queremos. Entonces, los registros tienen ese potencial de darnos esa información. Y el curso del primer nivel de registros akáshicos, lo que nos da la posibilidad de acceder a nuestros propios registros directamente por nuestra propia cuenta, sin precisar de que alguien más nos los abra, ¿no? Un lector o un terapeuta nos abre los registros. Lo podemos hacer por nosotros mismos. Eso tiene un gran beneficio, es que puedo consultar todo lo que me sucede y que siento que lo necesito, consultarlo a los registros, pero también tiene, tiene su beneficio, pero también tiene su gran desafío, que es muy difícil serse honesto, como decía Merry hoy, de serse honesto y sincero. Es muy difícil, porque tenemos obstáculos ocultos, inconscientes. No es que nadie quiera mentirse a sí mismo porque sí. Yo creo que nadie en su sano juicio lo haría adrede o por gusto. Lo hacemos condicionado por velos, por inconsciencias, por ignorancias, por recorridos internos que todavía no completamos. Entonces no sabemos bien de qué se trata la experiencia nuestra hasta que encontramos a alguien que la puede explicar o que nos puede abrir más información abriendo una lectura de registros. Se va entendiendo bien. Se va entendiendo bien, ¿sí? El fin de este video, que ya hice uno anteriormente hablando de los registros, que está en mi Instagram IGTV, Instagram TV, el fin de es abrirlos un poquito más de la dirección que yo con la que yo encaro los registros. Nunca abro otra cosa, no les digo qué hacer, no abro qué va a pasar, futurología no hago con los registros. Y otra cosa que no hago es canalizar de los registros lo que... Gracias, Marita, clarísimo. Canalizar de los registros lo que a mí se me ocurre. Eso yo no lo hago. Yo siempre, permiso que voy a leer una pregunta, por nuestras propias condiciones es que siempre es mucho más fácil abrirse a la otra persona para su entendimiento. Sí, claro, siempre es más fácil abrirle a otro que abrirse a uno mismo, obviamente. Les decía que lo que yo no hago es canalizar. ¿Por qué les cuento cómo yo lo hago? Porque en eso está implícito también cómo los enseño. Cuando yo doy el curso de registros akáshicos de primer nivel, los enseño de esta manera. Yo no estoy de acuerdo con que el lector elija qué información. O sea, que se siente la persona adelante, el consultante que se siente adelante, y que el lector empiece a canalizar lo que sale. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque una sesión de lectura de registros akáshicos no se trata de lo que yo puedo escuchar. Se trata de lo que la persona necesita escuchar, o de lo que la persona esté abierta, o con qué información necesita sintonizar para su desarrollo personal. Entonces eso tiene que estar determinado por ella, no por mí. Por más lectura que yo tenga, por más entendimiento que yo tenga, o por más conexión que yo tenga. Yo puedo escuchar mucha información, como lector puedo escuchar mucha información que no es momento para abrírsela. O de qué manera se la tengo que abrir es lo más importante, no solo la cantidad de información, sino la calidad. Si yo le abro mucha información a un consultante, no a un paciente, a un consultante de registro, le abro mucha información y eso lo deja completamente desnorteado en la vida, no sé si fue tan productivo. Entonces, por eso, si bien está muy al alcance de todos abrir los registros, tiene que ser un compromiso muy grande, es una responsabilidad muy grande de cómo se brinda.
Por eso el primer nivel es abrírselo a uno mismo, porque en esa práctica uno después asume un paso más la siguiente responsabilidad, que es abrírsela a otros. Ser claro, ser conciso, ser simple, ser honesto, ser transparente y neutro en la escucha y no poner interpretación de uno mismo. Eso es difícil, eso no es tan difícil tampoco, digo, lleva práctica, lleva entrenamiento, eso se practica y se consigue. Y la lectura de uno mismo, en los registros para uno mismo también. Puede ser que al principio escuchen una palabra, una sola palabra o dos, después con el tiempo una oración y después con el tiempo sí pueden llegar a canalizar informaciones más fluidas, carillas enteras sobre un tema, siempre preguntando sobre temas de uno mismo, ¿no? Pero eso es práctica y está bueno, es un lindo entrenamiento, es algo hermoso de transitar, pero es muy importante que se transite para mí con la dirección clara de que es una gran herramienta, es una bendición y requiere mucha conciencia para que sea utilizada de buena manera. Si no, si la utilizamos solo desde el ego, y cuando digo desde el ego no hablo solo no hablo de manera negativa o de mala forma o con ganas de dañar a nadie, y no hablo solo de la soberbia, de la soberbia en el ego. Cuando digo el ego inclusive el ego es la personalidad, es la interpretación que nosotros tenemos de nosotros mismos, entonces siempre es limitada. Entonces tanto es el ego como el soberbio el que cree, que sabe, que se conecta, y tanto está en el ego el que se cree menos, porque el ego es el que se compara, el que se mide. Entonces lo más importante de desidentificarse del ego es poder recibir la información pura, porque a veces recibimos cosas que, wow, que además qué lindo. Voy a leer una pregunta, permiso, Pau. ¿Requiere aceptar la responsabilidad de lo que vamos canalizando a otro? ¿Esa información mal transmitida puede condicionar al consultante? Sí, si bien, este curso que yo voy ahora les paso las fechas, va a ser del primer nivel, o sea que se lee a uno mismo. Sí, con Pau, que ella hizo ya el segundo nivel de registro conmigo, que le está leyendo a otros, llegó a mí justamente con cosas para corregir de una lectura a mi criterio mal encarada. Permíteme, te pido permiso, Pau, ya lo dije, pero te pido permiso de contar eso. De una lectura mal encarada que generó desafíos en ellas o miedos o cosas que no tenían que estar, no necesariamente. Entonces después se encargó ella de dirigirlos, de sanarlos, de transitarlos de otra manera, al punto de que lo pudo capitalizar y ahora ella misma la tiene clarísima de cómo canaliza, gracias Pau, cómo canaliza, cómo abre los registros, cómo abre los suyos, los de otros. Entonces, pero tuvo que transitar todo un aprendizaje después de lo que una lectura de registros provocó. Entonces, no es una lectura de registro como una terapia mal encarada, como una canalización, como un terapeuta muy egoico. No es que los registros sean peligrosos, no es que abrir los registros sean peligrosos. Manejar información extra es peligroso, es delicado, tiene su... Peligroso no me gusta esa expresión, es delicado, tiene su cuota de responsabilidad muy grande. Por eso cuando uno se lee los registros a uno mismo es una práctica, cuando le lee a otros es una responsabilidad, y cuando yo enseño los registros intento transmitir ese recorrido que tengo de años de terapeuta o de canalizador, que me van comprobando, yo fui comprobando con experiencias el alcance que tiene lo que uno puede transmitir y la incidencia que tiene en la otra persona, porque es una información que viene de su propio registro, que le cala hondo. Entonces hay una responsabilidad muy grande en cómo se transmite para que el mensaje llegue de la manera que uno lo está escuchando, que no ponga énfasis donde uno cree que tenga que haber, ni quite intensidad donde uno cree que no, esto yo no le puedo hablar así porque es muy fuerte. Capaz que la persona necesita, no, capaz no, si lo escuchas así es porque la persona necesita escucharlo así. Entonces esa es la parte de la magia del entrenamiento y de la práctica como lector. Les dije que este videito lo hice porque va a quedar grabado igual en mi canal. Si quieren compartirlo después, sean bienvenidos, les agradezco. Porque voy a ofrecer un curso que siempre los estoy dando los registros, ¿sí? Tanto el primer nivel como el segundo. Hasta ahora no he hecho el tercero de maestría.
pero el primer y el segundo los estoy dando cuando me piden generalmente, pero tengo para este fin de semana que viene pensado brindarlo el primer nivel, el curso del primer nivel, o sea, abrirse, que es el primer paso de abrirse a uno mismo, los registros, el viernes 22 a las 18 horas de manera online, que puede ser que es por Zoom, desde cualquier punto del país, de donde estén, y o si no presencial el sábado 23 a las 10 de la mañana en Montevideo. Así que si quieren, si sienten el impulso, sean bienvenidos de comunicarse conmigo, preguntarme lo que sea o inscribirse y nos vemos para el curso. Si tienen alguna preguntita de lo que fui comentando, siéntanse libres de hacerla ahora o de lo que fui hablando o de algo distinto, pero que tenga que ver con lo que se puede conseguir desde los registros. Un lector de registros cuando encara una sesión tiene que estar, cuando encara una sesión o cuando encara una lectura propia, sobre todo cuando encara una lectura de su propia información, tiene que estar lo más desidentificado de la mente y de las emociones, porque si no la información no llega. Los registros tienen el potencial de revelarnos una información muy importante, muy sagrada, muy profunda, es una bendición, es sagrada la información que se abre, pero lo más importante no es venerar lo que desciende, lo más importante es qué hago con eso, cómo lo implemento, cómo lo llevo a hechos, cómo lo llevo a que mi vida cambie en dirección a lo que quiero que cambie. Si uno va a una lectura de registros es porque tiene problemas, o si uno pregunta para sí mismo es porque tiene problemas que no está pudiendo resolver, o situaciones con las que no están, aspectos de su vida que no están como quiere y necesita Andrés, gracias. ¿Qué tipo de información se abre? Me pregunta Merry. Creo que es lo que estaba contando, ¿no, Merry? La información que se abre es la que sea, lo que sea. En realidad la medida de la información que se abre es la medida la da la pregunta. Si vos preguntas con una pregunta corta, si una pregunta que tiene un sí o un no de respuesta es lo que vas a recibir. Si vos preguntas de una pregunta mental, vas a recibir una respuesta de una vibración limitada. Si vos preguntas con una pregunta más profunda, más amplia, vas a recibir una información más amplia. ¿Y qué quiero decir con esto? No es una mejor que otra. No es una mejor que otra. Es que como la tenga la pregunta, es como la tengo que hacer. Porque esa respuesta me va a abrir otras preguntas y esas respuestas me van a abrir otras preguntas y es así como se avanza y se aprende sobre un tema. No es porque tenga una respuesta muy mental o muy básica, no es porque tenga una pregunta muy mental o muy básica, pierde importancia, al contrario. No. Si es así como la tengo, si es esa mi inquietud, así tiene que ser formulada y así va a llegar la respuesta que yo me voy a abrir a más información para ampliar mi entendimiento y ampliar mi conciencia sobre eso, ¿no? No tengo plata, me va mal en esto, siempre repito el mismo tipo de parejas. Las preguntas como las tenga, por qué, a qué se debe, qué aspectos tengo que sanar, qué aspectos tengo que atender, cómo puedo ocupar de esto, qué es lo que esto me está queriendo enseñar, qué es lo que me quiere mostrar, qué es lo que yo estoy haciendo para conseguir este tipo de realidad que ya no quiero vivir más. De cualquier tipo de pregunta como uno la tenga. Bueno, capaz que fueron preguntas un poco más, más elaboradas las que puse ejemplo recién, pero yo tengo mi práctica como terapeuta, pero en las terapias cuando alguien me viene con una pregunta yo los guío a que a veces la pregunta tiene como búsqueda un contacto con uno mismo y no tanto la información de una respuesta. Entonces eso está bueno porque la pregunta es un gran vehículo, ¿saben? La pregunta es un gran vehículo de expansión de conciencia. La pregunta que puede tener forma en palabras, una forma mental en palabras, o puede ser una sensación. Hay preguntas que tienen sensaciones de inquietudes, de preguntas, pero no le podemos poner forma. Bueno, la pregunta en sí mismo, ya sean palabras o en sensaciones, son grandes portales de desarrollo, de crecimiento, de entendimiento. Nos abren a más como se dice, a más conocimiento o a más información sobre eso que nos estamos preguntando. La duda no, la duda es otra cosa. Dudar tiene más que ver con el miedo. Preguntar sí es una búsqueda que nos lleva a encontrar. ¿Nunca les pasó que están buscando algo
y lo vieron allá en un rincón abajo metido de algo. ¿Y cómo hice para ver esto? Porque lo estaban buscando. Si no se lo plantearon en su energía esa búsqueda, no lo iban a ver. Entonces, eso funciona en todos los niveles de la vida. Cuando uno se pregunta para adentro, cuando uno se pregunta para arriba, para su alma, con esa pregunta uno está empezando a convocar la energía y la realidad con respecto a esa respuesta que está buscando. Que después se la puede ver ahí, que esto lo puede hacer cualquier persona, que no solo los que saben los registros, ¿no? Pero cuando uno tiene una pregunta o una inquietud y la formula muy conscientemente, como digo yo, la tira para adentro, ya sea en la noche cuando se va a acostar o a lo largo del día, puede recibir la respuesta de muchas maneras. Puede recibir la respuesta en una imagen que vio en las redes, en Instagram, en Facebook, puede empezar a ver números. Resulta que mira el reloj, mira el celular y siempre ve los mismos números o matrículas o en la calle, 11, 33, números así. Cuando a través de esos números se está dando la respuesta esa misma persona, porque es tu misma vibración que te está sintonizando con las cosas que te van a responder o que te van a espejar esa respuesta, porque a veces en la interpretación de esos números está la información que estás buscando. Entonces, como les digo, la respuesta puede llegar de muchas maneras, no solo en palabras que escucho en mi mente. Esa es una de las formas, que es lo que pasa cuando abrimos los registros o cuando canalizamos información. Pero hay personas que de hecho ni siquiera tienen una pregunta formada, sino que tienen inquietudes y empiezan a ver y les llega un libro, les llega mira qué bueno este libro, o les llega la publicidad de un curso. Bueno, eso atiéndanlo, pásenlo por el sentir, pero estén atentos a eso, porque esa es la forma que tenemos de ir creando las sincronías, las sincronicidades que nos van a llevar por el camino de resolver lo que queremos resolver o lo que queremos aprender. Entonces eso es muy importante. Los registros akáshicos, iniciarse en registros akáshicos y aprender a abrirlos, es acceder a esa información de una forma más directa, ¿sí? Más directa. Yo hago la pregunta, escucho y escribo. Después leo y esa es la respuesta a la pregunta que yo hice. La respuesta desde mi alma, desde los registros de mi alma, mucho más amplia, mucho más rica. Entonces ahí yo aprendo más sobre lo que tengo que hacer o cómo transitar ese aspecto de mi vida. Bueno, bien, me voy despidiendo ya. Pasaron como 45 minutos por lo que veo. Y como no han tenido preguntas, ya puedo ir cerrando. Bueno, como les decía, los invito este fin de semana que viene a hacer el curso del primer nivel de registro, si gustan, el viernes de forma online de tarde y el sábado de mañana presencial en Montevideo. Y si no, me avisan o me llaman, que en cualquier momento lo podemos estar haciendo, ¿sí? Gracias a todos por estar. Gracias Marita, gracias Andrés, gracias Merry. Gracias Merry. Me alegro que lo hayan disfrutado. A mí me gustó mucho hacerlo. Fede Cuyer, bueno, gracias por participar. Bueno, Mari Romano, gracias, no te había visto. Mari, ¿cómo estás? Gracias Pau, siempre un gusto contar contigo. Gracias Laura. Bueno, ya les saludo a todas las que están conectados. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo, ¿sí? Gracias a todas, que pasen lindo. Chau, chau.